El timbre de la puerta sonó a las 7:03, como siempre. El sonido era suave, metálico y casi tímido, como si el tiempo mismo tomara un sorbo de silencio antes de comenzar el día. El aroma del café filtrado en un paño, mezclado con el toque dulce de la canela sobre los bolillos recién salidos del horno, llenaba el pequeño salón del café luz de la mañana. Clara ya había colocado las flores del día, margaritas silvestres, en todas las mesas, excepto en la número 12. Esa mesa era la suya. Entraba con pasos contenidos, con la misma camisa de algodón claro, el sombrero de paja arrugado entre los dedos y el cansancio clavado en los párpados. No decía «buenos días», solo asentía con un discreto movimiento de cabeza antes de sentarse en el rincón junto a la ventana. Clara, sin preguntar nada, le traía lo de siempre: café fuerte, sin azúcar, servido en una taza de barro marrón con astillas en los bordes. Un trozo de pan seco al lado que rara vez tocaba. No sabían el nombre del otro. En más de un año habían intercambiado menos de 30 palabras. Y sin embargo, había algo que sostenía esa pequeña ceremonia matutina, una especie de pacto silencioso entre dos mundos rotos que, por unos instantes, se apoyaban el uno en el otro. Ella observaba, a veces desde lejos, a veces de cerca, sus gestos, cómo pasaba el dedo por el asa de la taza, cómo se llevaba el café a la boca en pequeños sorbos, cómo miraba hacia afuera como si esperara que el pasado pasara por la calle como un carro viejo. Él siempre pagaba con el dinero exacto, dejaba las monedas alineadas y nunca pedía cambio. Cuando se levantaba, murmuraba un gracias casi inaudible y desaparecía entre las callejuelas de piedra de la ciudad. Pero aquella mañana había algo diferente. No miró por la ventana, no tocó el pan, y al terminar el café, no dejó las monedas en fila. Dejó un sobre. Clara solo se dio cuenta después de que sonó el timbre y la puerta se cerró detrás de él. Se detuvo un segundo. Los demás clientes aún no habían llegado. El café estaba en silencio, un silencio de altar. Se acercó a la mesa con las manos aún húmedas por el vapor y cogió el sobre con cuidado. Era un papel grueso, doblado con precisión, sin nombre, sin remitente. Solo un pliegue firme y una pequeña mancha oscura en la esquina, quizá café, quizá sangre seca. Clara no lo abrió inmediatamente. Se quedó con el sobre en las manos durante unos minutos que parecieron horas, sintiendo su peso como si llevara todo un cuaderno de recuerdos. Se sentó en la silla donde él solía sentarse, respiró hondo y solo entonces deslizó el dedo bajo la solapa. La carta comenzaba con 3 palabras en un español torpe. «Lo siento, Clara». Tragó saliva. ¿Cómo sabía su nombre? Las siguientes frases hablaban de un desierto, de una noche oscura y de un camión con los faros apagados. Mencionaban un nombre que para Clara era un eco lejano: Tomás. Y entonces llegó la frase que abrió una grieta en su interior: «Te dejé allí. Él confiaba en mí, pero yo huí». Clara dejó caer la carta sobre la mesa, como si hubiera tocado una brasa viva. Las margaritas silvestres de la mesa 12 se agitaron con la ligera brisa que atravesaba el salón. Afuera, la ciudad comenzaba a despertar. Adentro, algo dentro de ella se había desgarrado. El timbre de la puerta no volvió a sonar en todo el día. La cafetería permaneció abierta, pero no sirvieron a nadie. Clara se quedó sentada en la mesa 12, mirando la taza vacía, con los ojos llorosos y fijos en el lugar donde durante meses había reposado el silencio cómplice de un hombre que ahora era solo un fantasma con letra temblorosa. Al día siguiente, antes de que el sol lamiera los tejados rojizos de San Miguel de Allende, Clara ya había cerrado las ventanas de la cafetería, había cambiado el cartel de «abierto» por «cerrado», y había dejado la llave bajo el jarrón de barro de la entrada, como hacía en los viejos tiempos, cuando aún confiaba en las cosas sencillas.
Metió la carta en el bolsillo de su abrigo de lana gastado, cogió la pequeña mochila que solo usaba para visitar la tumba de su marido y, sin avisar a nadie, se subió a la vieja camioneta azul que llevaba meses durmiendo bajo una lona en el fondo del patio. El motor tosió antes de responder a la llamada. Las ruedas levantaron polvo en el primer kilómetro de carretera y Clara no miró atrás. Había leído la carta más de 20 veces. Cada palabra, cada error gramatical, cada vacilación en las frases revelaba más que cualquier confesión directa. La letra era firme, pero temblorosa. Alguien intentaba mantenerse entero mientras escribía algo que lo destrozaba por dentro. Ella había destacado 3 datos: la ciudad de Piedras Negras, la mención a un rancho llamado Los Hermanos y, sobre todo, el nombre olvidado y ahora revivido: Tomás. Tomás. La última vez que Clara había oído ese nombre en voz alta había sido en la comisaría de Dolores Hidalgo, cuando su padre, sudando y con los ojos enrojecidos por la rabia contenida, le gritaba al policía: «Si han cogido a mi hijo, quiero saberlo. Y si lo han enterrado, al menos quiero tener el derecho de enterrarlo con su nombre». Pero nadie sabía nada. Tomás se había marchado con 17 años para intentar cruzar la frontera con un grupo de chicos. Nunca volvió. Y Clara, entonces una joven que intentaba mantener en pie la cafetería de su madre, selló el dolor como se sella una carta que no se va a enviar. El camino hacia el norte era largo, y cada kilómetro parecía una inmersión en el pasado. Las llanuras se volvían cada vez más áridas, el verde se desvanecía poco a poco, hasta que el mundo parecía estar hecho solo de piedras, arbustos secos y viento cálido. Las gasolineras al borde de la carretera estaban cubiertas de polvo, con niños vendiendo botellas de agua y hombres observando la vida pasar a través de las sombras. Clara paraba poco. Dormía dentro de la camioneta, recostada en el asiento, con la carta debajo de la almohada y la radio en silencio. No quería música, no quería ninguna voz que no fuera la del silencio. A veces soñaba con la mesa 12, pero en el sueño ella estaba sentada y el hombre, de pie, decía algo que nunca conseguía entender. Su rostro se distorsionaba y luego se convertía en el de Tomás, con los ojos cubiertos de arena. 4 días después, al atardecer, Clara llegó a Piedras Negras. La ciudad era un contraste cruel con San Miguel. Menos color, más calor. Todo parecía cubierto por una película de cansancio y supervivencia. El aire olía a gasolina, pimienta y óxido. Coches viejos cruzaban las estrechas calles y los letreros parpadeaban con luces rojas y azules sobre bares, casas de empeño y salones de belleza improvisados. Encontró una pensión modesta cerca de la terminal de autobuses. El propietario, un hombre de rostro arrugado y voz baja, no hizo preguntas. Solo le entregó la llave y dijo: «En la habitación 5 la ventana no cierra bien. Cuidado con los vientos nocturnos». La cama era dura. Las sábanas olían a jabón barato y el ventilador hacía un ruido que recordaba a las alas de un murciélago. Clara se sentó en el borde de la cama y finalmente desplegó el mapa que había traído. La carta mencionaba 2 horas al este de Piedras Negras, por un camino de tierra marcado con una cruz roja. Comparó el mapa con las anotaciones que había hecho. Un camino sin nombre, una marca sutil. Pero antes de partir hacia el rancho, sabía que necesitaba entender mejor con quién estaba tratando. A la mañana siguiente, sentada en una cafetería popular de la ciudad, Clara entabló conversación con la camarera, una joven de cabello oscuro recogido con un bolígrafo, que tenía la expresión de quien ha visto demasiado. Se llamaba Fátima. Tenía 19 años. Una risa amarga y los ojos de alguien que ha perdido a alguien en el desierto. ¿Has oído hablar de un estadounidense que vivió aquí hace unos años? Quizás se llamaba David. Preguntó Clara con cautela. Fátima la miró de reojo.
Muchos estadounidenses vienen aquí. Casi ninguno se queda. Y los que se quedan, casi siempre traen fantasmas. Ese llevaba el nombre de mi hermano. Entonces quizás sea de los que se quedan, respondió Fátima, tras un largo sorbo de café frío. Fue el comienzo de una alianza silenciosa entre las dos. Dos mujeres, dos pasados inconclusos y un destino atravesado por el mismo trazo, la ausencia. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo un cielo opaco y cargado, Clara encendió una vela en el alféizar de la ventana de la habitación 5, sosteniendo entre sus manos la carta ya gastada, como quien sostiene un relicario. Afuera, el viento traía arena y susurros. En el silencio de la noche, una certeza se formaba en su interior. No volvería a San Miguel sin saber qué había sido de Tomás. Ni aunque tuviera que desenterrar cada nombre olvidado y cada rostro fantasma de aquella carretera de polvo y sal. A la luz oblicua del amanecer, Piedras Negras despertaba lentamente, como quien ya no espera buenas noticias. Las fachadas envejecidas de las casas parecían contener historias que nadie se atrevía a contar, y los perros callejeros se disputaban los restos de comida mientras los primeros camiones atravesaban la ciudad, cargados de mercancías o fantasmas, en dirección al norte. Clara salió temprano, con pasos lentos pero decididos, arrastrando polvo y recuerdos. Con el mapa doblado dentro del bolso y la carta amarillenta pegada en un cuaderno de notas, se dirigió al mercado central. Allí, entre puestos de frutos secos y hierbas medicinales, encontró a un anciano que vendía objetos usados sobre una lona raída, relojes rotos, fotografías antiguas, medallas sin nombre. Un crucifijo de madera le llamó la atención. Era tosco, mal tallado, pero familiar. Había visto uno igual, o tal vez ese mismo, colgado en la pared de la habitación de Tomás cuando era solo un niño. ¿De dónde es esto?, preguntó, cogiendo el crucifijo con cuidado. De Rancho Los Hermanos, creo. Venía en una caja con otras cosas. Lo dejó un gringo hace unos 2 años, antes de desaparecer de aquí, respondió el anciano con voz ronca. A Clara se le encogió el corazón. ¿Cómo era? Alto, callado, demasiado triste para alguien que aún estaba vivo. En la pensión, Fátima esperaba en la escalera, envuelta en un chal floreado que le ocultaba los delgados brazos. Su mirada se cruzó con la de Clara con una extraña familiaridad, como si viera en ella un eco de lo que podría ser su propio futuro. ¿Encontraste algo?, preguntó mientras Clara subía los escalones. Quizás, pero nada que explique por qué alguien huiría de un rancho para vivir como un fantasma. Huir es fácil, dijo Fátima mirando al vacío. Lo difícil es volver. La noche anterior, Fátima había contado un poco más de su historia. Su padre, Ernesto, había intentado cruzar el desierto de Coahuila con un grupo de trabajadores. Le prometieron un lugar en un camión refrigerado, seguro, pero los coyotes mintieron. Cuando encontraron el camión, días después, en medio de la nada, había demasiados cadáveres y pocos nombres. El de Ernesto nunca se confirmó. Solo una cartera de cuero con una fotografía de su hija, Fátima con 6 años, sonriendo y sosteniendo un girasol. Desde entonces trabajaba en la ciudad, cuidaba de su madre enferma y encendía velas todos los jueves, el día en que se había ido su padre. Más tarde, en un bar improvisado en la parte trasera de un taller mecánico, Fátima llevó a Clara a conocer a un hombre que, según ella, sabía todo lo que se movía entre los que cruzaban la frontera. Se llamaba simplemente Tico. Tico era bajo. Llevaba un sombrero que le cubría los ojos y fumaba cigarrillos sin filtro. Su rostro estaba marcado por finas cicatrices y su sonrisa denotaba más cansancio que simpatía. «¿Rancho Los Hermanos?», repitió él, exhalando humo. Aquello era medio sagrado y medio maldito. Los 2 dueños, un mexicano y un gringo, ayudaban a llevar medicinas y víveres a comunidades olvidadas. Cruzaban con el camión por la noche. La gente decía que hacían más que eso, que llevaban esperanza donde el gobierno solo llevaba balas,
Clara escuchaba en silencio, cada frase cayendo sobre ella como lluvia torrencial sobre tierra seca. ¿Y qué pasó con ellos? Un día todo se desmoronó. El mexicano desapareció. Dicen que murió en el desierto. El gringo reapareció aquí como una sombra. No hablaba con nadie. Solo bebía café y escribía en cuadernos. Luego también desapareció. Clara sacó la fotografía que había encontrado días antes, doblada dentro de la carta. Dos hombres apoyados en un camión cargado de cajas. Uno de ellos era el hombre de la mesa 12, el otro, Tomás, más joven, con la cara curtida por el sol, pero aún así reconocible. Tico miró la foto durante un rato, tragó saliva lentamente y dijo, «¿Ese de ahí es tu hermano?» Lo era. «Entonces tienes que ir allí. El rancho está en ruinas, pero aún respira. Las cosas malas tardan en morir por completo». Al final de la tarde, Clara y Fátima se prepararon para el viaje. La carretera hasta el rancho no aparecía en el GPS y las indicaciones provenían de recuerdos ajenos. Gira en la cerca caída. Sigue hasta el poste con 3 marcas rojas. Entra por donde la maleza esté más cerrada. Antes de partir, Clara pasó por la antigua iglesia del centro y encendió 2 velas, una por Tomás y otra por Ernesto. Al salir, encontró a Fátima esperando a la sombra de un árbol. «¿Por qué haces esto por mí?», preguntó Clara apretando con fuerza la llave de la camioneta. «¿Por qué has vuelto? Y yo, todavía no sé si algún día tendré el valor. Quizás podamos ir juntas», dijo Clara. «Una vuelta, aunque no nos lleve a lo que hemos perdido, puede llevarnos a lo que aún se puede salvar». Fátima sonrió, una sonrisa pequeña y dura, como las que se aprenden cuando la infancia termina demasiado pronto. Entraron en el coche. El sol se sumergía tras las montañas, tiñendo el cielo de un rojo espeso como sangre seca, y la carretera, de polvo y sal, se extendía ante ellas como un hilo que unía el pasado, la pérdida y la silenciosa posibilidad de redención. La carretera que llevaba al rancho parecía haber sido trazada por la memoria de alguien que ya no quería ser encontrado. Era tortuosa, estrecha, hecha de piedras sueltas y arena fina que se levantaba en nubes al menor roce de los neumáticos. Clara conducía con las manos firmes en el volante, los ojos atentos al horizonte polvoriento. A su lado, Fátima sostenía el mapa doblado con las anotaciones de Tico y en su regazo un cuaderno donde anotaba todo: placas, cruces, marcas en los árboles. El sol del norte de México quemaba sin piedad y el aire sabía a hierro y tierra caliente. A lo lejos, el cielo comenzaba a cambiar de color. Un naranja oscuro se mezclaba con tonos grises. El desierto parecía contener la respiración. «Ahí», dijo Fátima, señalando una entrada casi invisible entre 2 arbustos espinosos. Clara giró el volante lentamente. La camioneta chirrió como quejándose. Después de unos minutos más en la carretera, la maleza comenzó a abrirse, revelando lo que quedaba del rancho Los Hermanos. Era una construcción baja, de adobe pálido, con tejas rotas y puertas colgando de bisagras oxidadas. Un granero, parcialmente derrumbado, dormía junto a la casa principal. El viento agitaba hojas secas y trozos de plástico, y el olor allí era una mezcla de abandono, madera húmeda y algo más, tal vez la antigua presencia del miedo. Bajaron del coche en silencio. Clara se acercó al porche de la casa. Cada paso hundía ligeramente la tierra, como si el suelo guardara recuerdos que no quería soltar. «Aquí», dijo ella, casi en un susurro, tocando la puerta con la punta de los dedos. «Tomás pasó por aquí. Lo siento». Empujó la puerta. Esta cedió con un gemido sordo, revelando un interior sombrío y cargado de tiempo. Dentro, todo estaba como si alguien se hubiera marchado apresuradamente y hubiera dejado atrás su vida.
En la cocina había un plato con restos fosilizados de comida sobre la mesa. Un vaso de cristal, cubierto de polvo, aún conservaba marcas de dedos. En la habitación del fondo, un colchón sin sábanas, roto y manchado, ocupaba el suelo. Las paredes estaban rayadas con dibujos toscos, mapas, flechas, números y fechas. Fátima encendió la linterna de su móvil e iluminó una estantería casi oculta, detrás de una manta descolorida. Allí había 3 cuadernos apilados y una botella de tequila casi vacía, con una etiqueta hecha a mano, Los Hermanos. Esto, dijo Clara cogiendo uno de los cuadernos, es suyo, reconozco la letra, es de Tomás. Hojeó las páginas con cuidado. La letra era apresurada, a veces ilegible. Había relatos de viajes, nombres de comunidades, listas de medicamentos y, entre los registros, fragmentos que parecían más íntimos, casi confesiones. Hoy cruzamos sin luces. David estaba tenso. Habló de su hermano muerto. Por primera vez lo vi llorar. Clara, a veces todavía oigo tu voz. Cuando este desierto se calla, tu risa aparece como una brisa entre los cactus. Perdón por haberme ido. Solo quería hacer algo bueno. Clara se detuvo. Sus dedos temblaban sobre el papel. Pensaba en mí. Incluso después de desaparecer. Tú fuiste la única que se quedó, dijo Fátima en voz baja. En el granero encontraron la camioneta, o lo que quedaba de ella. La carrocería estaba cubierta de óxido, los neumáticos desinflados y las puertas abiertas de par en par, como una boca abierta y sin grito. Dentro había cajas vacías, algunos envases de medicamentos caducados y en un rincón una manta infantil con manchas de tinta azul. Clara apoyó la mano en el volante de la camioneta. Era como tocar una fotografía viva, el objeto real de tantos recuerdos fragmentados. Cerró los ojos. Por un instante oyó risas, las de Tomás, inconfundibles, en el asiento del copiloto. Abrió los ojos con fuerza y respiró hondo. Él vivió aquí, trabajó, luchó, tal vez incluso amó. No fue solo una víctima. Él eligió este camino. ¿Y David? Preguntó Fátima. ¿Por qué huyó? ¿Por qué te dejó esa carta? Clara miró al cielo. Un trueno lejano anunció que la noche no vendría sola. Teddy se escapó porque no pudo soportarlo, porque no supo cómo seguir adelante. A veces la culpa pesa más que la muerte. Antes de marcharse, Clara recogió los 3 cuadernos, la botella con la etiqueta y el crucifijo de madera. Enterró la manta azul bajo un cactus, con un gesto silencioso de duelo por alguien que tal vez ni siquiera tenía nombre, pero que por unos instantes cruzó el mismo camino que Tomás. Mientras regresaban a la camioneta, comenzó a caer una lluvia fina. No era habitual en esa región, no en esa época del año, pero Clara lo recibió como una señal. Se lavó el polvo de los hombros, el dolor de los ojos, el sabor amargo de lo no dicho. Dentro del coche, antes de arrancar, Clara sostuvo la botella de Los Hermanos entre sus manos. Intentó hacer el bien, pagó el precio. Fátima, mirando por la ventana, murmuró, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con todo esto? Clara no respondió de inmediato. Arrancó el motor. El coche respondió con un rugido bajo y resignado. Ahora volvemos, pero no de la misma manera que vinimos. Y mientras la carretera se tragaba los últimos vestigios del rancho, Clara sabía que no había encontrado un cadáver, pero había encontrado algo aún más difícil. La parte viva de la historia que durante tanto tiempo había creído muerta. De regreso a Piedras Negras, la carretera parecía diferente. Los mismos baches, la misma vegetación seca, el mismo viento cálido. Pero había un cambio en el aire, un cambio que venía de dentro. Clara sentía el peso de los cuadernos en su regazo, como si llevara allí no solo la memoria de su hermano, sino toda una vida que había negado, ocultado, sofocado. Tomás ya no era un niño desaparecido en la frontera. Ahora era un hombre de decisiones, de riesgos, de silencio y de valentía.
Al llegar a la ciudad, Fátima pidió parar en la capilla de los migrantes. Era un lugar sencillo, escondido entre dos casas, con paredes blancas cubiertas de nombres, retratos y velas. Clara la siguió en silencio. Se sentaron juntas en un banco de madera gastado. El aire olía a cera derretida y flores secas. Allí, bajo la imagen de San Toribio Romo, el santo protector de los que cruzan fronteras, ambas encendieron una vela. «Por Tomás», dijo Clara, «y por todos los que se fueron y aún no han regresado», añadió Fátima, con la voz entrecortada. Más tarde, aún con el polvo del rancho en los zapatos, Clara volvió a buscar a Tico. Lo encontró sentado frente al taller, arreglando una radio antigua. «He visto el rancho», dijo ella sin rodeos, «y he encontrado los cuadernos. Necesito saber más». Tico dejó las herramientas lentamente, se limpió las manos con un trapo y la miró con la misma expresión de siempre. Ni sorpresa ni piedad, solo una silenciosa aceptación del dolor ajeno. El gringo, David, vino aquí después de aquello. Llegó una noche cubierto de sangre seca y arena, con un feo corte en la frente. No dijo lo que había pasado, pero lo entendimos. Había perdido a alguien, quizás a más de uno. Se quedó aquí unos meses. Dormía poco, bebía demasiado café, escribía sin parar. ¿Qué escribía? Cartas, diarios, confesiones. Nunca dejó que nadie lo leyera. Solo decía que quería que alguien algún día lo encontrara. Alguien que tuviera derecho a hacerlo. Clara sacó entonces el sobre de su bolso. Me lo dejó aquí. En mi café. Después desapareció. Tico cogió el sobre, leyó la letra, tocó el pliegue con la punta de los dedos. Es suyo, sin duda, pero hay algo que debes saber. Clara esperó. No se llamaba David, se llamaba Benjamin Cross. Su hermano murió en un tiroteo con la policía de Arizona. Dicen que formaba parte de un grupo radical antigubernamental. Benjamín cargaba con esa culpa como una losa. Vivía tratando de compensar la violencia con alguna forma de redención. En Tomás encontró a alguien en quien creer. Los dos eran más que compañeros de viaje. Eran hermanos en el dolor. Clara cerró los ojos por un momento, como si necesitara retener lo que había oído antes de que se desbordara. ¿Y dónde está ahora? Nadie lo sabe. Algunos dicen que volvió a Estados Unidos. Otros juran que lo vieron en las afueras de Hermosillo, viviendo como un ermitaño. Pero yo creo, Tico hizo una larga pausa, que estaba esperando a que llegara alguien como tú, para poder desaparecer de una vez. Esa noche, Clara y Fátima ordenaron los cuadernos sobre la cama de la habitación 5. Era como armar un rompecabezas del alma de Tomás. En los registros aparecían nombres de personas a las que había ayudado, pueblos que había visitado, caminos trazados entre rutas clandestinas. Pero entre todas las anotaciones, una página suelta llamó la atención. Era una carta sin enviar, dirigida a C. Tal, Clara, no te escribo para pedirte perdón, porque sé que no es algo que se pida, es algo que se vive. Me fui porque creía que era la única manera de hacer algo útil. Nunca quise que pagaras por ello, pero todos pagamos, ¿no? Cada uno con su ausencia. Si algún día lees esto, quiero que sepas que tú fuiste lo único que me hizo querer volver. Con amor, Tomás. Clara se llevó la mano a la cara, tratando de contener las lágrimas. Pero en ese momento ya no había motivo para contenerlas. Lloró en silencio, como quien desentierra una parte del cuerpo que aún late. 2 días después, en un gesto simbólico, Clara y Fátima regresaron al desierto. Llevaban consigo una caja de madera con unas cenizas, parte de las notas quemadas de Tomás, la carta de Benjamín y la manta azul que habían desenterrado. Enterraron la caja al pie de un arbusto seco, donde el viento soplaba con más fuerza. Aquí, donde él eligió quedarse, dijo Clara, y donde tal vez haya encontrado la paz, añadió Fátima. En silencio, vertieron café caliente sobre la tierra, un gesto sencillo, un ritual inventado.
El humo se elevó de la arena caliente como si llevara consigo lo que ya no se podía decir. Al regresar al coche, Clara se detuvo un instante. Miró hacia el horizonte incandescente, donde el cielo y la tierra parecían fundirse. Tocó la botella de los hermanos, ahora vacía, y dijo: «No voy a seguir buscando respuestas. Ya he encontrado suficientes». Fátima asintió, agarrando con fuerza la correa de la mochila. Ella también había enterrado algo ese día, un miedo antiguo, una espera muda. Y mientras el coche se alejaba por la carretera polvorienta, comenzó a caer de nuevo una lluvia fina, como si el cielo hubiera decidido finalmente bendecir a los que habían tenido el valor de volver. Las orillas del río Bravo no eran como Clara las imaginaba. No había romanticismo ni heroicidad. Lo que había allí era un silencio brutal, un aire pesado y cálido, olor a agua estancada y basura, y una corriente que parecía arrastrar más que solo tierra. Arrastraba los nombres, las historias, los cuerpos y los últimos gestos de quienes algún día intentaron cruzar. Clara y Fátima llegaron allí guiadas por la última anotación en el cuaderno de Tomás. Un fragmento escrito con urgencia, con letra temblorosa y manchada. Frontera este. Cruzamos por la noche. Dejé las sandalias en la orilla. Benjamín se quedó al otro lado mirando. Le dije que volvería. No respondió. En ese tramo del río había una cruz oxidada clavada en el barro, sin nombre, sin fecha, solo una cinta roja atada al hierro y una botella de plástico colgada como señal de recuerdo. Clara se acercó descalza. La tierra se le pegaba a los pies como si quisiera que se quedara. Observó el movimiento del agua, lento por encima, rápido por debajo. Parecía tranquila, pero llevaba un rugido oculto, como un grito atrapado bajo la superficie. Se agachó y sacó de la mochila la vieja taza de barro de la mesa 12, la misma que el americano usaba todas las mañanas para tomar su café, la misma que había guardado desde aquel día como recuerdo de la ausencia que lo había iniciado todo. «Él venía aquí», dijo Fátima, detrás de ella. Tico dijo que, antes de desaparecer, Benjamín venía aquí al atardecer. Se sentaba en la roca grande y se quedaba mirando. Dicen que murmuraba nombres, nombres que solo él conocía. Clara sumergió la taza en el agua oscura. La llenó hasta el borde y luego, con un movimiento tranquilo, la volcó sobre el río, dejando que el líquido se derramara lentamente. El agua de la taza se fundió con la del río sin resistencia, como si ambas ya se conocieran. «Café para los que no regresaron», dijo en un susurro. «Y para los que se quedaron», añadió Fátima. Por un momento el sonido del río pareció disminuir. Un silencio espeso lo cubrió todo, y en ese silencio Clara oyó, o imaginó oír, la risa ahogada de Tomás, el tintineo de la campana de la cafetería, los pasos del americano alejándose sin mirar atrás. También oyó su propia respiración, cansada y llena de vida. Más tarde, se sentaron juntas sobre una roca, mirando la línea irregular que separaba los dos países. Fátima abrazaba sus rodillas, con la mirada perdida en la corriente. «Siempre pensé que mi padre estaba en algún lugar así, al otro lado, vivo, tal vez, o medio vivo, como Benjamín. A veces, los muertos viven más que los vivos», dijo Clara. «Viven dentro de nosotros, y solo descansan cuando los dejamos ir». Fátima la miró, seria. «¿Y tú dejaste ir a Tomás?» Clara respiró hondo, miró la cruz oxidada, el agua, el cielo abierto que ya se oscurecía. «No, pero ahora él está conmigo de otra manera, no como una ausencia, sino como una historia». Esa noche, ya de vuelta en la pensión, Clara abrió por última vez el sobre de la carta que había dejado en la mesa 12. La leyó con otra voz interior, ya no con la urgencia de quien busca una explicación, sino con la ternura de quien acepta. Se fijó en un detalle que antes le había pasado desapercibido.
Al final de la carta, tras la petición de perdón y la confesión de cobardía, había una pequeña línea escrita a mano, en letra pequeña y casi ilegible. Cuando sirvas el último café, estaré en el lugar adecuado. Clara cerró los ojos. Benjamín no quería perdón, quería un punto final, quería un ritual, y ella lo había hecho, en el rancho, en el desierto, en el río. A la mañana siguiente, antes de partir, Clara y Fátima pasaron por la estación de autobuses. Fátima llevaba una mochila pequeña, ligera, como quien se va con lo justo. Iba a estudiar enfermería en Saltillo y a vivir con una tía. Clara pagó su billete sin decir mucho. Se abrazaron largamente. «Gracias», dijo Fátima. «Tú me enseñaste que el dolor no tiene por qué ser una prisión. Y tú me enseñaste que incluso en el desierto se puede plantar algo», respondió Clara. La joven subió al autobús. A través del cristal sonrió. Clara la saludó con la mano. Y en su interior algo se asentaba. Una calma desconocida, una respiración más lenta, un espacio. De nuevo sola, Clara se subió a la camioneta y tomó la carretera de regreso a San Miguel de Allende. El paisaje parecía diferente ahora. El cielo más azul, los campos menos áridos. O tal vez era ella quien estaba diferente, viendo todo con nuevos ojos. En la mochila solo guardaba uno de los cuadernos de Tomás. Los demás los había dejado con Tico, para que pudieran ser leídos, compartidos, tal vez transformados en memoria colectiva. Al fin y al cabo, lo que no se cuenta, se repite. Y mientras el asfalto se extendía ante ella, Clara, por primera vez en muchos años, se sintió libre de la espera. Era casi otoño en San Miguel de Allende cuando Clara regresó. La ciudad seguía teniendo las mismas calles de piedra, el mismo tintineo de las campanas por las mañanas y la luz dorada que se filtraba a través de las vidrieras de la iglesia central. Pero había algo diferente, no en la ciudad, sino en ella, como si cada sonido, cada olor y cada color tuvieran ahora un significado más denso, más íntimo, más vivo. La cafetería, luz de la mañana, estaba exactamente como ella la había dejado. Un poco polvorienta, con las flores secas en los jarrones, y el cartel aún apuntaba a cerrado. Al empujar la puerta, el timbre sonó como una nota familiar, como el reencuentro con un viejo amigo que no hacía preguntas, solo te daba la bienvenida. Abrió las ventanas y dejó entrar la luz. El aire de la ciudad, fresco por primera vez en meses, invadió el ambiente con olor a bugambillas y barro mojado. Clara se acercó a la mesa 12, la limpió con un paño húmedo, alisó el mantel de algodón bordado y con un gesto casi ceremonial colocó sobre ella la taza de barro, la misma, ahora restaurada, con una pequeña grieta dorada hecha con kintsugi, una técnica japonesa que repara objetos rotos con oro. Era un símbolo. Lo que se rompe puede volverse aún más valioso. Clara no la llenó con café, la dejó vacía, como un espacio abierto para lo que vendría, como un altar para los que se habían ido y para los que aún podían llegar. Los primeros días fueron silenciosos. Algunos clientes habituales regresaron, curiosos pero respetuosos. Le preguntaban si estaba bien, si volvería a servir café con canela, si todavía tenía los panes de anís que solía preparar su madre. Clara sonreía, decía poco, prefería escuchar, y tal vez por eso sus ojos comenzaron a llenarse de historias nuevamente. Una tarde, mientras ordenaba los libros de la pequeña estantería que había al fondo del salón, encontró algo que no esperaba. Una fotografía antigua, caída detrás de los volúmenes. Era ella, Tomás y sus padres, sentados en un picnic en un campo florido. Ella, con trenzas sujetas con una cinta azul. Tomás, con la cara manchada de guayaba. Y sus padres, jóvenes, completos, sin saber aún las pérdidas que vendrían. Clara no lloró, solo sonrió,
como quien reencuentra una versión de sí misma guardada en algún pliegue del tiempo. Fátima escribía cartas. Enviaba una por semana, cada una más esperanzada que la anterior. Contaba cosas de la escuela, de los pacientes de la clínica donde hacía prácticas, de las frías noches en Saltillo y de un chico que la ayudaba con los estudios. Clara las guardaba todas en una caja de madera pintada con los colores del desierto. Un día, la joven escribió: «Clara, ahora lo entiendo. A veces no necesitamos encontrar a todos los que perdemos. Basta con encontrar una forma de seguir con ellos dentro de nosotros, pero sin ahogarnos. Tú me enseñaste eso, con tu fuerza silenciosa, con tu café lleno de ausencias hermosas». El tiempo pasó lentamente. Las flores volvieron a crecer en las macetas de las mesas. El sonido de los cubiertos por las mañanas volvió a mezclarse con la vieja radio, que ahora tocaba boleros suaves y valses olvidados. Y la mesa 12 seguía allí, nunca ocupada, nunca retirada. Un día, una mujer extranjera entró, pidió un café y se sentó cerca de la ventana. Observó la taza solitaria en la mesa 12 y preguntó: «¿Viene alguien?». «Siempre viene», respondió Clara con una leve sonrisa. «Pero no como usted está pensando». La mujer no entendió, pero Clara tampoco le explicó. Un domingo por la mañana, Clara se despertó antes del amanecer. Se puso un vestido sencillo y se recogió el pelo con una cinta roja. Preparó un café fuerte y, con cuidado, escribió una pequeña nota en un trozo de papel de pan reciclado. «Para los que se quedaron, para los que se fueron, para los que se atrevieron a amar en medio de la travesía». Dejó la nota doblada dentro de la taza de la mesa 12, como quien devuelve al tiempo todo lo que no pudo decir en voz alta. Luego se dirigió a la puerta, giró el cartel a «abierto» y abrió las ventanas con firmeza. El sol entró con fuerza, iluminando la taza y la nota. Los clientes comenzaron a llegar. El timbre de la puerta sonó de nuevo, una y otra vez, como un corazón que vuelve a latir. Y así, sin fanfarria, Clara reabrió su vida. No como antes, sino como después, con una nostalgia que ya no dolía, solo acompañaba. Y la última taza, esa no se serviría a nadie, era un lugar de honor, un recuerdo de que algunas presencias permanecen incluso cuando los pasos desaparecen. La cafetería volvió a ser un lugar de encuentro, pero ahora también era un santuario de recuerdos, de perdón, de continuidad, porque a veces todo lo que alguien necesita es una taza vacía que diga «yo recuerdo» y que, al recordar, permita seguir adelante.